Salmo 119, versículo 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Este versículo forma parte de la misma oración del versículo anterior, forma parte de la misma unidad de pensamiento del versículo 73. El razonamiento del salmista es que cuando él aprendiera los mandamientos de Dios, los que temen a Dios se alegrarían. ¿Cuál es el principio implícito en esta parte de la oración del salmista? El principio es que la obediencia de un creyente produce gozo en los demás creyentes. Los creyentes celebran la gracia que Dios concede a otras personas. Que una persona tenga la capacidad de aprender matemáticas, física, química y otras materias es una gran expresión de la gracia de Dios obrando en esa persona. Pero que alguien aprenda a vivir conforme a los mandamientos de Dios es una gracia especial superior. Aunque todos los seres humanos tenemos la obligación de vivir conforme a la ley de Dios, nadie puede hacerlo si Dios no ha circuncidado su corazón y ha puesto su espíritu que more dentro de sí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 y Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Lo que entendía el autor de este salmo es que quienes han recibido la gracia para obedecer los mandamientos de Dios, para aprenderlos, celebran que Dios la conceda a otros. Se alegran de ver que Dios ha escogido a otros para la honra de esta gracia. Esto a su vez implica que los que temen a Dios se entristecen por quienes desobedecen o no conocen la ley de Dios. Esta es la actitud natural de quienes temen a Dios, porque los que temen a Dios se gozan en que Dios bendiga a sus semejantes con las mismas bendiciones que ellos han sido bendecidos. La actitud del corazón impío es diferente. Los impíos se gozan de la desgracia de su prójimo y se resienten de su progreso. Esta es una de las grandes diferencias entre los corazones piadosos y los impíos. Los piadosos, los que en verdad han sido objetos de redención, reconocen a cuantos son objetos de la misma gracia. Por otro lado, los piadosos, los verdaderos creyentes se esfuerzan a ser fieles a la palabra de Dios al máximo para el gozo no únicamente del Padre, sino también de los demás hermanos. El autor de este salmo suplicaba a Dios que le enseñara sus mandamientos pensando en sus hermanos, los demás creyentes. Una de las lecciones de este versículo es que los hijos de Dios desean y suplican a Dios que les enseñe a vivir conforme a los mandamientos de Dios para no ser causa de tristeza, sino de gozo a los otros hermanos. Versículos 73 y 74. Qué hermosa actitud digna de ser imitada.